Familia, con todo respeto, estas viviendas no sé cómo pueden vivir las personas aquí. No se pueden imaginar la peste que estoy sintiendo en estos momentos. No hay pieza para cocinar y eso. Ella vive sola y ustedes saben que para mí es un privilegio hacer este tipo de videos de ayuda. Yo pedí vivir de 13 meses de nacido. Se notaba claramente la necesidad. Hoy mismo yo no he almorzado, no tengo azúcar para hacer café ni nada. Señor. Mira que te voy a enseñar lo que estoy haciendo de comida. Mira. Cuando te dicen Cuba, seguramente te vienen muchas cosas a la mente. Hermosas playas, lindos paisajes, la buena música cubana. Una cultura muy variada y mucho más. Pero detrás de todo ese encanto existe otra realidad que hoy te llevaré a conocer en mi barrio, en las alturas de Buenavista. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Henrito para Todos. Después de más de un mes de espera, hoy regresan los videos de ayuda, donde nuevamente vamos a estar dando felicidad a aquellas personas no tan favorecidas. En su mayoría, ancianos y jubilados, que se han pasado toda una vida trabajando para hoy no tener prácticamente nada. Así que si quieren junto conmigo tocar el corazón de muchas personitas, no se vayan y acompáñenme hasta el final. Desde mi barrio, las alturas de Buenavista, Las Tunas, Cuba, Henrito para Todos. Antes de comenzar este video, es bien importante recalcar que las ayudas que estaremos dando es gracias a una donación de parte de la pequeña empresa Mi Pyme de aquí, de la provincia de Las Tunas, La Española, ubicada en la calle Gonzalo de Quesada. Aquí vas a poder encontrar productos de todo tipo, como por ejemplo productos de aseo, aceites, ropas muy económicas, bellas carteras y muchas cosas más. También hemos recibido donaciones de parte de una pareja de España llamados Marcos y Yoli. Ustedes la conocen muy bien, pero eso no quiere decir que siempre en estos videos de ayuda ella merece nuestra visita. Así que comenzamos con la famosísima ya, Buri. Ah, pero ¿qué hace mi abuela aquí? ¿Qué tú haces aquí, vieja? Ayudándole, Buri, mi hija, ¿qué voy a hacer? Caballero, yo vengo... Ella está enferma y le traje almuerzo y todo, ¿qué voy a hacer? Yo la ayudo en todo lo que pueda ayudarle a ella. Tiene hijo ni tiene hija, ¿qué voy a hacer? Tiene hermanos, pero casi ni la voltean ni nada. Vengo yo a ayudar a Buri y me encuentro a mi abuela limpiando. No. Ahora les voy a enseñar a Buri, pero yo no la voy a despertar. No la despierte, no la despierte. Ya, yo le dejo la bolsita aquí. No, el video no es tan importante. Más importante es ayudarla. Yo siempre le saco las cositas a Buri. Bueno, familia, esto fue un imprevisto. Seguimos para allá, para la batalla. En el día de ayer yo estuve visitando a varias personas de acá de esta zona para explicarles el motivo por qué debe documentarse, para que quede constancia de las personas pues que han ayudado. Entonces ya hoy vamos directamente a las casas que estuve visitando en el día de ayer. La señora que vamos a estar visitando vive en esta casa. Ella vive sola y ustedes saben que para mí es un privilegio hacer este tipo de videos de ayuda. Mi amor, primeramente, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Más o menos. Usted vive aquí solita, me decía ayer, ¿verdad? Sí, yo vivo sola aquí. ¿Usted recibe alguna pensión como jubilada? Al mes, 1.000. ¿Le alcanzan esos 1.000 pesos ¿Qué para...? va? ¿Cómo logra más o menos subsistirse económicamente? Bueno, porque mi nieta me ayuda. Su nieta vive aquí, en Las Tunas. Se fue para afuera. Entonces más o menos le manda. Sí. Actualmente, ¿cuál es el desafío más grande que afronta el día a día? A mí no se me hace difícil nada. Aquí hay de todo un poquito, mi vida. Aquí hay aceite, hay unos panes, hay croquetas, hay pollo y bueno, varias cositas. El frío funciona, ¿verdad? Sí. Ah, ya, para que el pollito y las croquetas no se le vayan a echar a perder. En estos momentos nos dirigimos hacia la calle Cuba. Una de las calles que estuve visitando en el día de ayer y donde pude notar también que existe algo de necesidad. Qué curioso cómo estas casas son separadas de lo que viene siendo la calle
y lo que tiene en el centro es un río que no se puede imaginar la peste que estoy sintiendo en estos momentos. En esta vivienda que tenemos acá atrás, justamente en la calle Cuba, vive Erenia y su esposo, un matrimonio. Ellos son una pareja de jubilados que les vamos a dar un poquito de felicidad. Producción tiene las bolsas, entonces déjenme coger las bolsas. Tenemos un nuevo equipo de producción, a lo mejor más adelante lo conocen. Buenas. Aquí hay aceite, hay pollito, croquetica, pan, unas vianditas, bueno, de todo un poquito. Según cómo está la situación actualmente, ¿cuál es el desafío más grande que enfrentan? Lo que más les está afectando ahora mismo. Porque no hay pieza para cocinar y eso. Si vestimos no comemos y si comemos no vestimos. Estamos también muy mal en la vivienda porque el ciclón nos derrumbó la casa aquí y a mí nunca me dieron nada. Cuando llueve que se moja. Una casa que quedaron de hacer, en el ciclón hay. Que vino la comisión porque no mire y nos rompió la casa y si dijeron que no lo iban a hacer y por fin no han hecho nada. Y han pasado años ya desde eso. Hay que seguir para adelante. Hasta que nos muéramos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que vencer, hay que resistir a ver. Así mismo, hasta ver si algún día esto mejora un poquito. A ver si hay un desenvolvimiento en el... Bueno, disfruten las cositas, que es lo más importante. Con todo respeto, estas viviendas, no sé cómo pueden vivir las personas aquí. Dios mío, qué peste. Ahí está producción quejándose también. Ahora vamos a estar visitando a un señor mayor que se llama Evilio, que es completamente ciego. Producción, sígueme por acá, que ya estoy hablando con este señor que vive solo. ¿Usted recibe alguna ayuda del Estado por su condición? No, te voy a ser franco. Sí. No tengo nadie que me ayude. Yo pedí mi visa de 13 meses de nacido. Me metí a vender pan de edad de 11 años. Como pueden darse cuenta, el señor tiene mucha dificultad al hablar, así que les explico lo que me estaba contando. Se pasó decenas de años como panadero, es decir, vendiendo pan. Luego se acercaron a él para ofrecerle la propuesta de que se retirara, que le iban a dar una mensualidad como retirado. Él nunca quiso aceptar esta oferta, siempre quiso seguir trabajando y simplemente de la noche a la mañana un día lo despidieron. Es decir, ¿para qué le preguntaron si quería retirarse si finalmente lo iban a retirar? ¿Qué edad usted tiene ya? Yo 84 años. Pedí mi visa de 13 meses de nacido. Pero yo siempre he sido un hombre que ha luchado. Toda una vida. Sí. Yo me mudé para aquí, yo vivía allá en la provincia de Holguín. La mujer que tenía yo se me volvió una cabrona y tuvimos que dejarnos. Y yo vine para acá. A mí me gusta la amistad, me gusta Conversar, socializar, sí, conocer personas. Hay gente de mal corazón. Me comenta que hay personas de mal corazón, ya que se ha negado a recibir visita incluso de los vecinos porque le han robado medias, shorts, zapatos, pullovers, entre otras prendas de vestir y accesorios del hogar. Son personas sin corazón porque para entrar en la vivienda de un señor ciego mayor y robarle hay que tener un corazón de piedra y familia. Y familia. Pero disfrute las cositas y bueno, y que Dios lo bendiga. Espero que pronto se repita la visita. Bueno. Estamos en la calle 39, vamos a estar entrando por esa callecita de allí. Me encuentro en la calle 16 donde vamos a estar visitando a una señora que se llama Dora. Y ya no los voy a hacer esperar más, vamos a conocer a Dora, una señora de 91 años que vive sola. Aquí ando con mi equipo de producción, yo estuve hablando con usted ayer. ¿Cómo se encuentra primeramente? Bien, Usted vive aquí solita, ¿verdad? solita. ¿Cómo logra más o menos subsistirse económicamente? Muy mal, muy mal. ¿Recibe alguna pensión como jubilada? Como viuda. No me alcanzaba 1.070 pesos. Eso hoy en día no No alcanza me puedo para nada. comer una libra de carne. Hoy mismo yo no he almorzado. No tengo azúcar para hacer café ni nada. ¿No tiene alguna persona así que más o menos la ayude, aunque sea en el plato de comida, que es lo fundamental, Bueno, alimentarse? yo era hablar por teléfono a mi nieta que me mandara comida esta tarde. Bueno, diabético, que yo soy, yo que tengo que desayunar, almorzar, merendar, comida por la noche y al acostarme. Yo soy diabética y enferma del corazón. Ahora en día me dio una hipoglicemia. Sí, me llevaron para el hospital. Cubanos se están muriendo de hambre aquí. Una libra de carne, 450 pesos. 200 pesos una libra de azúcar. Y la de café ya está a 250, escuché, o 260. Ya esto es demasiado. Un plátano así chiquitico,
30 pesos. Tengo 91 años y nunca en la vida he pasado el proceso que estoy pasando ahora. Gracias a una MIPYME que queda ubicada en el pueblo llamada La Española y a una pareja de España llamado Marcos y Yoli es que hoy hemos podido estar haciendo este video. Mira mi vida, aquí hay un aceitico, unos pancitos, un pollito, unas vianditas y unas croqueticas y bueno, creo que alguna que otra cosita, pero creo que no se me quedó nada, que las disfrutes, mi amor. Ay, mijo, gracias, gracias. Un placer conocerte. Y espero que algunas personas se sensibilicen y podamos volver pronto a traerle algunas otras cositas. No, miren estas calles, familia, por Dios, en callejones o trillos, como prefieran decir, de la calle 16, porque para acá hay otras personas que vamos a ayudar. Como pueden ver en estos trillitos que están bien apretados, vamos a estar visitando la vivienda de Margarita, quien vive solita y tiene 84 años. Buenas, Margarita. Buenas de nuevo. Entonces, mi vida, ¿cómo está? Aquí ando con la persona que me ayuda. Déjeme decirle que ella es prima, hermana de Buri, ¿verdad? Buri es prima hermana por parte de madre y por parte de padre. ¿Cómo se encuentra, Margarita, primeramente? ¿Cómo está? Regular, tengo los ojos hasta enfermos. Le decía a los suscriptores, usted vive aquí solita, ¿verdad? Solita, la nieta está, después que me dio el dengue, la nieta viene conmigo que va y la voy a mudar para aquí. Pero a mí lo que me ayuda es bienestar social. Me pagan 1,500 pesos. Me alcanza, pero hago que me alcance. Apretándose. Apretando los zapatos, pasando trabajo, a ver cómo puedo comprarme un frío. Ahora cuando vino el último pollo, se me echaron a perder. Aquí hay unos pancitos, unas croqueticas, hay aceite, hay boniato, hay pollo. Amor, mira que te voy a enseñar lo que estoy haciendo de comida. Mira, A ver, ven para acá, Rosana. mira, arroz blanco solo. No tiene nada para comerse ese arroz blanco. No, ahora te... Ahora tiene. Gracias. Ya la pusimos un poquito contenta. A ustedes, gracias a ustedes. Hoy aquí hoy no hay pan, no vino pan a la casilla. Ya tú me trajiste. Cada vez que gusten pueden venir. ¿Será que no escucha? Señor. Señor. Oh, yo creo que no escucha. Señor, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Miren, mi nombre es Henry. Yo me dedico a hacer videos ayudando a algunas personas. ¿Le puedo dar una bolsita con unas cositas de comer que traigo aquí? Si me las acepta. A ver si aquí le cabe en esta mano. ¿Y eso? Yo que se la quiero regalar y quiere darle los agradecimientos a esas personas que me ayudan. Gracias. ¿Usted recibe alguna pensión como jubilado? ¿Usted conoce a Acel? ¿Cómo? ¿Acel te conoce? No, no lo conozco. ¿Usted recibe alguna pensión como jubilado al mes o algo? ¿Cómo logra subsistirse más o menos económicamente? No. Disfrute las cositas. Disfrútelas. Sí. Que Dios la bendiga. Que Dios lo bendiga. Sí, es verdad. Bueno, parece que tiene problemas de audición y ya no le quise preguntar más nada, pero lo importante es ayudar a las personas y que puedan disfrutar y al menos para 2 o 3 días comerse una buena comidita. Y nos queda una persona que ustedes conocen muy bien, es la señora que tiene al niño con cáncer, que tiene una enfermedad única en Cuba y por supuesto que no nos íbamos a olvidar de ella en este video, así que acompáñenme. Nos encontramos en la calle 29, seguimos en mis barrios, en las alturas de Buenavista y vamos a estar visitando la vivienda de la señora que ya ustedes han conocido en otros videos, que tiene un niño con una enfermedad única en Cuba. Mira mi vida, aquí lo que hay son unos panes, aceite. Dale, que eso es para ti. Unos panes, unos aceites. Uy, Pesa, ¿eh? Unas vianditas, y un pollito y unas croqueticas ahí también. Dile gracias a todos los que me ayudan a que esto llegue a la mano de mi bebé. Gracias a todos y en especial a ti por hacer este esfuerzo. Sí, mi vida. Estas personas de España me dijeron que cuando viniera, si no estaba muy ocupada, que anotara, yo lo voy a anotar en el teléfono ya fuera de cámara, los medicamentos exactos que el niño necesita para que ellos vienen en noviembre y van a hacer lo posible por traer más o menos lo que puedan, ¿ves? Entonces ahora vamos a anotarlo. Y bueno, familia, no se vayan, ya estamos llegando al final de este video. Bueno, mi familia hermosa del canal, una vez más, muchísimas gracias a estos suscriptores, a esta pareja de España, Marcos y Yoli, y a la MIPYME La Española, que todos ellos en conjunto han hecho posible este video de ayudas. Todos pudimos ser testigos una vez más de la triste situación que enfrentan los cubanos de a pie, en su mayoría estas personas mayores
que viven completamente solos y por supuesto a la madre del niño con cáncer, que siempre que tengamos la oportunidad la vamos a ayudar. Cualquier persona que esté interesada en colaborar para estos proyectos de ayuda, por favor ponerse en contacto conmigo por cualquiera de mis redes sociales, que las voy a estar dejando por aquí abajo. Se va a agradecer muchísimo y para mí es un inmenso placer poder tocar muchos corazones. Bueno, mi familia hermosa del canal Nada, si llegaste hasta aquí, por supuesto no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que seas parte de esta gran familia. Y recuerden mi frase, el ayer no es algo que se recupere, pero el mañana es nuestro para perder o ganar. Nos vemos próximamente en un nuevo video para mi canal Henrito para Todos.